Bueno, pues así arrancamos este tiempo de radio. Hoy vamos a hablar extremeño. Tengo a Daniel Gordo. Bueno, ahora no lo va a contar él porque anda por ahí de farándula. Hoy le tocan, empezado ellos también a trabajar un poquito. Gente viajera los viernes, hoy más de uno. Cáceres, madre mía. Que hasta las 2 de la tarde con todos ustedes, como siempre. Sean como siempre, bienvenidos. Más de uno Cáceres. Vicente Pozas. Onda Cero. Cada 2 martes hablamos extremeño y queremos saber un poco cómo evoluciona esta habla tan particular que tenemos y que seguimos defendiendo. A Daniel Gordo lo tendría que saludar hoy en el estudio, pero no, está de gira, pero mejor que lo cuente él. Buenas tardes, Vicente. Esta semana no nos coges en el estudio, porque estamos en la Semana de Extremadura en la escuela. Y además, ayer fue el Día Internacional de la Lengua Materna, así que para nosotros en OSTEC es temporada alta. Hoy mismo me coges en Mérida, en el Colegio de las Escolapias, que nos han llamado para hacer una actividad muy aparente. Y otros 2 compañeros están en el Instituto de Galisteo, participando en su Semana de Extremadura. Por un lado, la Semana de Extremadura en la escuela. Poco a poco los centros van, cada uno a su manera y a su ritmo, organizando esta semana, ¿no? Y nosotros también, a través de los CPR, como te he comentado otras veces, vamos elaborando materiales también para profesores y para personal docente y para los propios centros. Esperamos que algún día la consejería tome el testigo y sea capaz de coordinar esta semana para toda Extremadura. Por otro lado, el Día Internacional de la Lengua Materna, Día de la Lengua Mairi, que le decimos nosotros, 21 de febrero, que siempre va a coincidir con esta semana de Extremadura. Es un día creado por la UNESCO para poner en valor la lengua que aprendemos en casa y no en la escuela. Cuando escuchamos esto de lengua materna, lo primero que se nos viene a la cabeza son las lenguas indígenas de América o de África. Y seguramente donde menos se nos ocurre mirar es hacia adentro, en nuestra propia casa. Y nos olvidamos así de que aquí en casa sigue habiendo extremeños y extremeñas cuya lengua madre no es el castellano. Cada vez son menos, lógicamente y por desgracia. Y para eso trabajamos. Pero seguimos teniendo paisanos cuya lengua madre es el extremeño, es el portugués o es la fala. Tal y como nos va a comentar ahora también nuestro invitado, la fala es una lengua que se aprende en casa. Aprovechamos para recordar. Para el caso del extremeño, seguramente sea Serradilla el mejor ejemplo. Su lengua materna es el serrallano. Y para el portugués rallano, ya lo hemos hablado muchas veces, pero aprovechamos para recordar. Tenemos Cedillo, tenemos R de Alcántara, tenemos La Codosera, tenemos Olivenza, tenemos Astáliga y tenemos las pedanías de Valencia y Alcántara. Así que vamos a hablar, como decíamos, con Fortunato Castro, director de la Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres y organizador de una nueva edición del curso de Fala. Anda, o sea que tenemos hoy a Daniel Gordo metido a periodista para hablar de Fala con alguien que la está defendiendo. Pues dale, cuando tú quieras, cuando te apetezca. Bueno, ¿qué tal, Fortu? Un año más ponemos en marcha este curso de Fala de Sálima. ¿Qué perspectivas hay? Este año es online, es presencial. ¿Habéis empleado plazas? ¿Se volverán a agotar? Buenos días, Dani y Vicente. Muchas gracias por haberme invitado de nuevo a venir a hablar de lo que hacemos en la Escuela Oficial de Idiomas con respecto a la Fala. Efectivamente, Dani, este año el curso de nuevo es online, como el año pasado, y se llevará a cabo los días 7, 9, 14 y 16 de marzo, 2 horas cada uno de esos 2 días, por tanto es un cursillo de 8 horas y la inscripción está abierta desde ayer, 21 de febrero, hasta el día 3 de marzo. Me temo que se va a llenar de nuevo porque ya solo ayer, en un día, tuvimos muchísimas solicitudes de inscripción a las que todavía no hemos respondido porque estamos clasificando de acuerdo con el orden de entrada, ¿no?, que habíamos puesto en la divulgación del curso. Ese orden de entrada va desde, en primer lugar, alumnado de las escuelas oficiales de idioma de Extremadura y en segundo lugar, personas que se quedaron fuera el año pasado y en tercer lugar, público en general. Aunque esté muy lleno, invito a la gente a que se ponga en contacto con nosotros para inscribirse porque en cursos próximos les podremos avisar si se quedaron fuera.
Estamos comentando justo que ayer fue el Día Internacional de la Lengua Materna y que precisamente el Val de Sálima es un magnífico ejemplo al respecto, ¿no? Es decir, los habitantes del Val de Sálima, de Valverde del Fresno, de San Martín de Trevejo y de Eljar, este mañego, valverdeiro y lagarteiro son la lengua que aprenden en casa, la que aprenden, la que escuchan en casa antes de ir a la escuela. Es decir, es la lengua materna, la lengua madre, ¿no? Entonces te quería preguntar que si tienes constancia de alguna iniciativa de cara a este día en el Valle de Sálima, ¿vale? Y si no, bueno, también desde la Escuela Oficial de Idiomas. Y si no también, bueno, pues estaría bien que para el año que viene no nos cogiera el toro y estaría bien trabajar de cara al año que viene para que este día de la lengua materna vaya cogiendo cuerpo también aquí en Extremadura. Sí, sin duda estos días marcados en el calendario como es el Día Internacional de la Lengua Materna son ocasiones importantes para fortalecer sobre todo las lenguas minoritarias o minorizadas, ¿no? Como es el caso de la fala. No sé exactamente si se ha realizado alguna actividad al respecto en los 3 lugares, pero seguramente me consta que otros años los centros educativos de las 3 localidades de San Martín de Trevello, Asellas y Valverde han hecho alguna acción al respecto, tanto los colegios como el IESO. Seguro que lo llevan a cabo porque ellos están muy concienciados en los valles, en primer lugar los hablantes, pero también lo están los docentes que trabajan allí y los centros educativos en general. Siempre esas iniciativas son buenas y en la Escuela Oficial de Idiomas, bueno, es un día también que se celebra de acuerdo con la decisión que toma cada profesor y en torno a la lengua que él imparte. O sea que sí, estamos al tanto de estas celebraciones. ¿Es el futuro de la fala? Es decir, si ves que con el nuevo diccionario de Miroslav, por ejemplo, o con este curso y sus neohablantes, ¿no? Esta figura de neohablante que siempre ensalzamos en este espacio, si la fala va ganando espacios en la vida pública, ámbitos, ¿no? de desarrollo, espacios en la vida pública, por el contrario, si ves peligro, ¿no? con este fenómeno que hablamos a veces de la sustitución lingüística, ¿no? De cómo inconscientemente los hablantes jóvenes o no tan jóvenes van incorporando del castellano, que a lo mejor es el idioma dominante, ¿no? Luego a nivel redes sociales o televisión o medios, cómo van incorporando, sin darse cuenta, estas palabras y van haciendo que la fala al final pues deje de ser lo que era, ¿no? Sin duda la fala ha ganado en ámbitos de uso en las últimas décadas. Ha ganado en primer lugar la estima que los propios hablantes tienen de su lengua materna, el reconocimiento que tienen de ella, el compromiso que tienen con ella los hablantes y las autoridades y las instituciones que están en los 3 pueblos. Hay muchísimas publicaciones en la fala, hay traducciones, hay estudios académicos. Todo eso es positivo, entre ellos el diccionario de Miroslav que has mencionado, que es un retrato de cómo está la fala en estos momentos. Y cuando miramos los peligros, más que peligros, lo que podemos ver, lo que podemos constatar son realidades, y es una realidad la castellanización que está sufriendo muy rápidamente la fala. Hay ejemplos que se repiten constantemente, yo voy a decir algunos de ellos. El término tradicional para llamar al roble en la fala es carvalho. Sin embargo, carvalho, como en portugués carvalho, en gallego carvalho, ¿no? Sin embargo, podemos encontrar gente joven que hoy diga robli o robri, es decir, una adaptación fonética del término castellano y no el término patrimonial. Una de las profesoras del curso me daba un ejemplo en una entrevista que hicimos para la radio que tiene la Escuela Oficial de Idiomas dentro del programa de radio educativa de la Consejería de Educación que se llama Radio Edu. Le hacía yo una entrevista y me ponía varios ejemplos. Para decir prueba, en la fala decimos proba, es decir, con O, sin la diptongación propia del castellano. Y así se dice, por ejemplo, proba de chuirizo, la prueba de chorizo que se prueba en la matanza, la carne que acabas de guisar.
esa prueba debería ser la misma para decir prueba PCR, ahora que estamos tanto con las cuestiones sanitarias. Sin embargo, mucha gente dice prueba PCR, aun hablando en la fala. ¿Por qué? Porque el término prueba PCR lo oyen constantemente en los medios de comunicación dicho de esa manera. No hay nadie que contrapese eso. Y ese contrapeso debería venir, en mi opinión, desde la educación, desde la escuela, donde se les pueda decir, no, en la fala se dice prueba PCR, claro. Sería lo lógico usar el término patrimonial, no introducir ese castellanismo innecesario cuando dentro de su bagaje léxico la fala tiene su manera de expresarlo. Nos comentaba Antonio Bellanco, alcalde de Erjas, que era su intención solicitar a la Consejería de Educación la inclusión de la fala en el currículum para el año próximo, ¿no? Que estuviera presente ya a un nivel con más dignidad, que al final es de lo que hablamos aquí, ¿no? De la dignidad de estas lenguas propias nuestras de Extremadura. Y nada, ¿qué te parecía? ¿Cómo lo valoras? Y también tengo yo la curiosidad de cómo participaría en llegado este paso, cómo participaría, por ejemplo, la Escuela Oficial de Idiomas a nivel de, qué sé yo, de ortografía, ¿no? Que siempre es cómo empezaríamos a poner por escrito en clase la fala. Quiero decir que me alegra mucho la decisión de Antonio Bellanco de proponer a la Consejería de Educación la introducción de la fala en el sistema educativo de las 3 localidades. Sin duda es algo que no se puede retrasar más. La fala necesita eso para sobrevivir, necesita eso para no deteriorarse más, y su presencia en los 3 colegios que hay en el Valle y en el Instituto de Secundaria será una de las maneras de garantizar su futuro y la calidad de la fala que se transmite y que se utiliza. Me alegra muchísimo y ojalá lo hagan los 3 alcaldes y la Consejería de Educación escuche y se ponga manos a la obra a introducir la fala en los centros educativos. Seguramente hay diferentes maneras de hacerlo. Puede ser como una asignatura, puede ser como de una manera transversal en todas las disciplinas. En fin, esto tendrán que estudiarlo los expertos y es lo que se debe hacer. No hay explicación para que no se haga. Último, te queríamos comentar que como este año hemos organizado desde OSCEC para el Consejo de la Juventud de Extremadura, hemos organizado un curso de extremeño y ya tenemos el material disponible, lógicamente, pues si os interesa hacerlo para el año próximo desde la Escuela Oficial de Idiomas. Así que ahí te lanzamos el guante. Muchas gracias por atendernos, Fortu, y hasta otra vez, ¿vale? Sí, el curso que habéis organizado de OSCEC con el Consejo de la Juventud, un curso muy completo, de 120 horas, si no me equivoco, muy interesante. Sin duda está fuera de nuestro alcance. Como sabes, lo que organizamos nosotros, los cursos de la fala, son más breves, más pequeñitos, porque son actividades extraescolares, fuera de nuestro currículo y fuera de nuestras actividades lectivas obligatorias. Es muy interesante lo que habéis hecho y bueno, podemos ir hablando, claro que sí. Tú lanzas el guante, pues sí, lo recojo. Ya te digo que el primer impedimento es que cursos de tantas horas como actividades extraescolares no se pueden llevar a cabo y sobre todo se necesita gente que se implique en organizar y en dirigir todo esto, que es muy costoso teniendo en cuenta que lo hacemos fuera de nuestro horario de trabajo, ¿no? Es muy interesante y desde luego os doy la enhorabuena porque sé que me consta que es un buen curso, que habéis tenido muchísimo eco, ¿no? Y que hay muchísima la gente que se ha apuntado a ese curso de extremeño. Así que en ese sentido también enhorabuena. Y nada, muchísimas gracias a os dois por haberme conviado a estar aquí. Me despido falando y muchas veces que cuando queiráis e veño a contar-vos coisas da fala. Un abrazo. Otro para ti, Fortu. Gracias al director de la Escuela de Idiomas y también, como no, a Daniel Gordo. Bueno, que quería terminar yo escuchando, ya saben que se asoma también de vez en cuando pues Aníbal, ¿no? Que nos viene a relatar algunas de las historias que él está rescatando de algunos documentos, algunos de algunos añitos. Mira, a ver. Buena.
Ayer fue el Día Internacional de las Lenguas Maternas y de esto en Extremadura habemos mucho paidil. Pero lo importante es tener claro que las lenguas o luengas son las personas que las palran, no es cosa algo otra que gente ir explicándolas sus cosas, de caraba con sus pairis y mairis y collazos y collazas. Por eso los derechos lingüísticos no se pueden separar de los de las personas. Y así no se ve con los textos que vos traigo, porque el enfado, las berraqueras, los amoris, los deseos, siempre se le explica mejor en la lengua que has mamado a tu casa. Vos tengo hoy una poemina de un tal de Zambrano, quizás de Montijo, pero poco se sabe de este escribiol. Esta poemina es de 1930, está publicada en el Correo Extremeño, y parla tentu unos señorinos de Badajoz que se burlaban de los campusinos extremeños. Sentílo que es muy interesante. El nombre, qué poca vergüenza. Me cachis en la ma, qué poca vergüenza. Si no es porque les rompía la jeta a esos señorinos que hay en la Alamea. Cuéntame tus penas. ¿Por qué estás enfadado, di? ¿Por qué reniegas? No son pa' contarlas, mi María Josefa. No son pa' contar estas las mis penas. Son pa' dirse uno y romper la jeta de esos señorinos que no tienen vergüenza. Venía yo del campo con el burranquino y la burra vieja, y en ese casino que hay en la Alamea 4 señorinos que son de otras tierras adían holgorio con las cosas nuestras. Sentí que iría, que en tierra extremeña somos todos muy brutos, más que el alcornoqui de las belloteras. Que nos levantamos con la tempranera cuando entavía el alba, no asomamos a la cresta, pa' dirnos al trabajo sin mirar siquiera que los jornaleros de las otras tierras, con las 8 horas, tienen las jornadas hechas. Por eso son brutos los de nuestra tierra. Diles que se queden con la su listeza. Mira que di que sos bruteza. Si no va porque sus rompía la jeta. Gracias, Aníbal. Bueno, pues ahí dejamos este pequeño espacio hablando extremeño cada 15 días aquí en la antena de la radio. Y me gusta mucho que nos identifiquemos con todo ello. Escuchas Onda Cero Cáceres.